Ahí, listo. Ah, bueno. Ahora sí. Hola, estamos en una emisión más del canal Psicología, Educación y Seguridad Pública. Complacido en este caso se me pone la piel de gallina, de decía la doctora, por esta oportunidad, esta grandiosa oportunidad que me da la doctora Olivia Gamarra para poder hacerle una entrevista. Pues ahora sí ustedes ya conocen de sobra a la doctora, pero sí nos gustaría en este espacio, en este momento, el poder conversar acerca de la trayectoria profesional, las aportaciones que ha hecho de manera internacional a la psicología y la forma en cómo ella también se ha ido desarrollando. Dentro de lo que es el día de hoy, vamos a trabajar algunos puntos, un tema también que le solicité a la doctora que nos apoyara y vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a comenzar con los valores personales y profesionales que guían su práctica clínica, doctora. Y bueno, después de que pasemos esta sección, vamos a hablar un poco más acerca de todo lo que es su preparación, porque la segunda pregunta está orientada a eso. Entonces, ¿cuáles son los valores personales y profesionales que guían su práctica clínica? Bueno, Hugo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor muy grande que me hayas invitado para hablar un poco sobre esto. En realidad, cuando escuchaba lo que estaban diciendo, me puse a pensar de cuánta responsabilidad, primero sí, de cuánto estoy colaborando y cuánta responsabilidad sobre las cosas que me estabas diciendo. Pero bueno, sí, realmente esto que estás diciendo tiene que ver con mis valores personales con respecto a lo que quiero para mí, para mi vida personal, pero también lo que quiero para la profesión. Yo creo que algo a lo que mm, me oriento, a lo que me orienté siempre, desde la época de estudiante en la facultad y luego al recibirme y al querer comenzar con la práctica clínica, porque siempre quise ser psicoterapeuta, algo que me interesó mucho es el tema de la efectividad. Lo que me interesó mucho es ser una buena psicoterapeuta. ¿Y qué es ser una buena psicoterapeuta? Es tener la capacidad de producir cambios significativos en la persona que está consultando, en la persona que trae su dolor, su sufrimiento, su malestar, y que yo pueda tener la capacidad de ayudarle, la capacidad de ver cuál es la problemática, de ver qué es lo que está pasando y de poder intervenir. Entonces, un valor muy importante para mí es el de poder tener intervenciones, el de poder ofrecer un servicio profesional que le sea útil a la persona que está enfrente mío. Pero también otro valor que me fui pensando realmente en los últimos meses fui teniendo como más conciencia y fui pensando de manera más concreta, porque he recibido y recibo comentarios de los colegas, comentarios de los alumnos sobre que les gusta cómo estoy trabajando, cómo estamos trabajando con los colegas, que les gusta cómo estamos posicionando a la profesión dentro de la sociedad. Y ese era un objetivo muy fuerte de hace unos años, más o menos una década, hace más o menos 10, 15 años. Yo pensaba al descubrir, porque este fue un descubrimiento sobre las terapias basadas en la evidencia científica, por ejemplo, el de poder tener contacto con la psicología científica de manera más rigurosa. Y yo pensaba, nosotros tenemos que hacer que nuestra profesión se posicione de manera importante en la sociedad. Porque
en Paraguay, en Ciudad del Este, en la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad relativamente pequeña, ir al psicólogo era algo súper extraño, o sea, no era algo común. Era algo que inclusive la gente que estaba muy mal se iba, pero se avergonzaba de ir al psicólogo. Entonces, y decir que vas a estudiar psicología era una especie de, "Ah, ¿y de qué vas a vivir, mi hija?" Así. No sé, probablemente sea una realidad así un poco parecida en Latinoamérica. Entonces, el de posicionar la profesión como algo importante, el de posicionar nuestro trabajo, el de elevar el estatus del psicólogo dentro de la sociedad, con las herramientas poderosísimas que tenemos para trabajar, era realmente también una intención de vamos a trabajar, cuando comenzamos a trabajar con Marcelo Panza, con mi marido y con Celeste Airaldi, que estamos en Sensorium, cuando comenzamos a trabajar y decir, vamos a hacer cursos sobre estas psicoterapias basadas en la evidencia, vamos a hacer que los colegas trabajen con herramientas que son más efectivas. Entonces, realmente una intención era esa, la de levantar el estatus, la de que las personas que acuden al psicólogo reciban el tratamiento más adecuado, el mejor tratamiento disponible para sus problemáticas. Entonces, eso es algo que estamos viendo ahora, ese fenómeno de trabajar con la psicología científica. Vemos que cada vez más colegas están trabajando. La verdad que, por supuesto, que no considero que sea algo solamente nuestro, ¿verdad? O sea, es un movimiento fuerte que se vino en los últimos años adentrando dentro el ámbito académico. Entonces, realmente me llena de satisfacción el poder estar colaborando de manera intencional y también de manera como que sin que me dé cuenta, esto está pasando. Y bueno, creo que está sucediendo y eso me llena de alegría, me llena de satisfacción. Entonces, eh, creo que sobre esos intereses gira mi trabajo profesional, el de poder ofrecer herramientas. Y eso parece tan simple, pero es tan difícil. Es tan difícil y requiere de tantos pasos y de tanto conocimiento para lograr Y de hacer mucha eso. preparación, de Sí, de mucha mucha preparación que usted la tiene de sobra. Bueno, entonces ahora sí voy a comentarles un poco acerca de la gran trayectoria que tiene la doctora, porque de aquí en adelante, en la siguiente pregunta, vamos a hablar un poco de ello, y por eso empezamos así. Bueno, la doctora, vamos a decir, tiene muchos estudios, mucha preparación. Es doctora en psicología por la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, posgraduada en psicopatología por la Universidad de Barcelona, España, y licenciada en psicología por la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, terapeuta de adultos, aplicando terapias basadas en evidencia científica y docente en Sensorium, docente en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, Campus Alto, Paraná, en la carrera de psicología. Ha participado en mesos de jurados de maestría, de licenciatura. Ha sido docente invitada en maestrías, en cursos de posgrados, en diferentes institutos, en diferentes centros de formación internacionales, en Brasil, México, Panamá, Argentina, España, etcétera. Y tiene diferentes líneas de investigación y publicaciones científicas, además de que ha utilizado los protocolos más apegados a las evidencias científicas y ha colaborado en diferentes investigaciones, en grupos internacionales, en Argentina, en España, con el doctor Vicente Caballo, etcétera. O sea, no acabamos. Y además de que ha sido traductora y revisora técnica de libros muy importantes, muchos de ellos traducidos del inglés al español y del portugués también al español. Sí, no acabamos de decir todo lo que la doctora ha realizado. Y bueno, vamos a pasar a esta sección de hablar cómo es
¿verdad? ¿Qué importancia tiene la preparación del psicólogo que se dedica a la psicoterapia? ¿Cómo es que también se empezó a interesar por especializarse y estudiar posgrados, todo esto? Ujú. ¿Cómo fue que se empezó a...? Bueno, la importancia es realmente capital acá porque cuando queremos trabajar bien en lo que hacemos, eh, es fundamental que podamos tener las herramientas para que esto pueda suceder. Y en psicología, el conocimiento que tenemos que adquirir para poder trabajar de la mejor manera posible realmente es muy grande. Lo que tenemos que saber es muchísimo. Dentro de los conocimientos que tienen respaldo científico, tenemos realmente un océano de conocimientos que tenemos que adquirir los clínicos, los psicoterapeutas. Entonces, la importancia es, y creo que vuelvo otra vez a lo mismo, la importancia es la de adquirir esos conocimientos, incorporar dentro de nuestra práctica y aplicarlas de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que aparte el interés por trabajar bien y por elevar elevar nuestro nivel de aciertos y disminuir nuestros errores, porque en realidad esto es lo que hacemos todo el tiempo, también hay un elemento que es crucial, que es la curiosidad. Porque la curiosidad es la base de la adquisición de los conocimientos y es una actitud que yo creo que es muy importante. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo era chica, mi papá me decía así como imperativamente, hay que ser curiosos. Tenemos que ser curiosos, porque la curiosidad es la que va a hacer que vos quieras saber más, que te interese saber más. Y está buenísimo, porque cuando sabemos, cuando adquirimos conocimientos, en la clínica, en la práctica psicoterapéutica, adquirimos la capacidad de ver mejor lo que está pasando. Yo suelo supervisar casos de colegas y realmente entiendo, porque ya pasé por eso, por supuesto, y me sigue pasando, solamente que por suerte como que cada vez menos, pero al principio los conocimientos que uno adquiere, que lo pueda traducir en lo que está pasando ahí y que lo pueda ver, es realmente complicado. Porque me dicen, Olivia, yo tengo todo este conocimiento, pero no sé qué es lo que está pasando acá y no sé cómo puedo organizar este conocimiento. Entonces, es interesante. El conocimiento hace que puedas ver mejor la realidad. Y esa posibilidad, porque es una posibilidad, es un privilegio el de poder ver mejor, es la que te va a poder ayudar a tomar mejores decisiones con respecto al proceso que estás siguiendo con la persona que está consultando contigo. Entonces, esa es una fuente interesante de gratificaciones. Yo considero como algo que me gratifica a mí cuando aprendo un nuevo modelo, cuando aprendo una nueva psicoterapia. Digo, qué genial, esto no lo veía antes. Este fenómeno no podía ver antes. Como cuando aprendí FAP. FAP me pareció así, realmente la última gran cosa que he podido ver, ¿no? En realidad lo de la terapia basada en procesos, pero FAP me pareció tan interesante para poder ver fenómenos que no lo veía antes y que eran fuentes interesantes de intervención que me estaba perdiendo, porque yo estaba focalizada en ciertas cosas y no estaba viendo lo que me dio la oportunidad de ver FAP. Entonces, eso está bueno. La curiosidad
lleva al conocimiento, que lleva a poder ver la realidad de manera más integral, porque realmente es muy interesante cómo la realidad es tan inmensa también de ser, de ser vista y de ser comprendida. Y todo lo que nos falta todavía. Doctora, y ahorita aprovechando este espacio, hay algunos estudiantes de psicología que me han preguntado, oye, por ejemplo, los que estamos estudiando licenciatura, ¿sería bueno que trabajáramos en psicoterapia o tenemos que especializarnos? Yo lo que les he dicho que es importante especializarse, prepararse, pero no sé cómo vea usted en el ejercicio de la psicoterapia y la psicología clínica, porque observo, por ejemplo, aquí en mi país hay muchas limitantes. Por un lado, por ejemplo, el código de ética del psicólogo en México, pues ahora sí que tiene varias deficiencias. Una de ellas es que, por ejemplo, habla muy general, ¿no? No hay un código de ética que integre las especialidades en psicología. Y luego ya ve que en cada país hay diferentes códigos de ética. Ahora, usted ha estado mucho inmerso en la cuestión de la investigación, en la preparación del psicólogo clínico, en el ejercicio de psicoterapia. No sé qué recomendaciones nos pueda dar para que también los profesionales en psicología puedan ir mejorando, puedan ir, vamos a decir, desarrollándose también. Sí, sí. Bueno, para mí el conocimiento que se pueda adquirir, pero con respecto no solamente a la calidad del programa que se esté recibiendo en la universidad, sino que con respecto al tiempo. Probablemente cualquier programa de grado de 6 años va a ser insuficiente para adquirir lo necesario y lo necesario para poder empezar a trabajar de manera efectiva. O sea, sí, partamos porque probablemente 5 o 6 años sea insuficiente. Pero a eso le vamos a sumar que en las universidades que tenemos, por lo general en Latinoamérica, porque entiendo que es una realidad que compartimos todos, hay mucha pseudociencia dentro del programa. Entonces, los alumnos pasan años recibiendo clases de materias, de conocimientos que no tienen fundamentación científica. Y eso ya nos atrasa. Eso ya atrasa, porque las probabilidades de trabajar de manera efectiva, seria, disminuyen si estamos recibiendo pseudociencias en las universidades. Número 1. Número 2, con respecto al programa. Acá en Paraguay, no sé cómo es en México, pero el registro habilitante para trabajar en la clínica se obtiene con el título de grado. Entonces, el Ministerio de Salud te otorga un registro en el que vos estás habilitada para trabajar en la clínica y hacer psicoterapia. Y eso me parece realmente una barbaridad con respecto a lo que se podría hacer con eso. ¿Por qué? Porque se requiere un entrenamiento mínimo y básico, se requiere horas de práctica supervisada y se requiere una especialización básica en psicoterapia para que se pueda realmente trabajar de manera segura dentro del consultorio. Entonces, ese modelo también yo considero que se debe cambiar. En los Estados Unidos, para ser un psicólogo clínico, tenés que ser doctor en psicología, para empezar. Entonces, el grado mínimo que se debe adquirir para ser psicoterapeuta es el de doctor. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque primero que garantiza que el conocimiento adquirido es el suficiente para que se pueda ejercer la práctica psicoterapéutica. Segundo, que eso ayuda a que el conocimiento tenga el círculo virtuoso necesario, es decir, que los clínicos puedan colaborar con el proceso de desarrollo del conocimiento en la clínica. Porque si los clínicos son también investigadores, pueden colaborar con centros de investigación de efectividad de los tratamientos.
porque entienden sobre investigación. Entonces, eso para mí es en el mundo ideal que se pueda hacer. Por supuesto que ese no es el real. Entonces, ¿qué pasa? Como no es el real, como no se requiere un grado elevado, una carrera de un grado académico, como no se exige horas mínimas de prácticas supervisadas, que deben ser, creo que en los Estados Unidos son como 250 horas de práctica supervisada, como no se requiere de eso, como no se pasa por un filtro importante, entonces la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Y la responsabilidad, entonces, al caer sobre cada uno de nosotros es, bueno, por un lado podemos optar por hacerlo bien, ¿verdad? Y ahí está el tema de elegir los mejores cursos de posgrado necesarios para que puedas adquirir estos conocimientos que te van a ayudar a ser un buen profesional. Entonces, quizás pueda ser un poco polémico todo lo que dije, pero sí, yo creo que es importante que esto vaya desarrollándose en algún momento y que realmente creo que la profesión va a ganar, que nuestro estatus de psicólogos, psicoterapeutas va a mejorar dentro de la sociedad si trabajamos realmente con la solvencia necesaria, con la solvencia de conocimientos y de entrenamiento necesario para trabajar. Porque aquí tampoco es obligatorio tener horas supervisadas, por ejemplo. O sea, el registro te dan con el título de grado. Y hay carreras de grado que duran 4 años acá, 5 años, 5 años, que son así. Realmente 5 años es solamente para conocer qué es la psicología y para decidir qué es lo que vas a hacer dentro de los diferentes campos que la psicología te ofrece para trabajar. Entonces es así. Probablemente, como te dije, sea medio polémico lo que digo, pero considero que es importante. Está bien, doctora. Fíjese que aquí en México a mí me dio tristeza ver que ya hay algunas escuelas que dicen licenciatura en psicología en 3 años. Imagínense cómo. Eso no, pero bueno, ¿Y como quién pierde dices, con eso? También pierde la población, también pierden las personas que tienen que hacer un peregrinaje entre profesional y profesional y profesional, donde no reciben la ayuda necesaria. ¿Por qué? Porque es simple, porque no está bien formado. sí, pues ahora a mí me tocaron 5 años y ellos 3 les quieren ya dar el título, pues no. Mm. Muy bien, vamos a pasar al tema por ahí que le comenté a la doctora que nos pudiera apoyar, es sobre psicoterapia basada en evidencia. ¿Cómo surgió la psicoterapia basada en evidencia, doctora? Bueno, cuando leí tus preguntas, o sea, lo que me iba a preguntar, me quedé pensando que esa pregunta es así súper grande, es súper importante, porque las psicoterapias basadas en la evidencia o trabajar con psicoterapias que ya han pasado por el filtro de la evidencia es el resultado de grandes preguntas que nos hicimos, que se hicieron a lo largo de los años y de la historia del desarrollo del conocimiento científico. Y es importante nombrar que esto ocurrió así. El primero que hizo una investigación al respecto sobre ¿funciona la psicoterapia? ¿Realmente lo que estamos haciendo funciona? Y el de someter la práctica al filtro de la investigación fue Eysenck en 1952. No soy muy buena con las fechas, pero como estos son hitos así importantes. Entonces Eysenck dijo, ¿funciona la psicoterapia? Y hizo un estudio de investigación sobre las diferentes corrientes, sobre los diferentes modelos en psicología y cuánta efectividad tiene. ¿Y qué descubrió? Bueno, primero creo que lo que se evidenció es la ensalada de cosas que teníamos enfrente.
que las investigaciones eran muy dispares con respecto a qué es lo que se trataba, porque tampoco se tenía sistemas de diagnóstico que tenemos ahora y de clasificación de las problemáticas psicológicas a tratar. Pero lo más importante es que pudo ver que el 66% de los pacientes con el mismo diagnóstico, trastornos neuróticos, experimentaban una remisión espontánea de los síntomas, sin tratamiento. Entonces ahí como que, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Eso hizo que se empiece a investigar sobre lo que estamos haciendo, sobre las intervenciones que estábamos teniendo en ese momento. Eso sería como una primera etapa. Luego, Gordon Pohl, en 1969, vamos a pensar así como una década después, se preguntó lo siguiente: ¿qué tratamiento por parte de quién es más eficaz para este individuo con este problema específico? ¿Y bajo qué conjuntos de circunstancias? ¿Y cómo se produce? Entonces, pensar en trastornos neuróticos como una clasificación general se fue a la pregunta y a la necesidad de especificar más. ¿Qué es lo que estamos tratando específicamente y por parte de quién? ¿Y qué tratamiento es el más específico? Esto hizo que esa pregunta, que es realmente muy central, hizo que las investigaciones giren en torno a intervenciones más específicas y con problemáticas específicas e intervenciones específicas. Y ahí tenemos una serie de desarrollos de investigaciones con respecto a intervenciones y de las diferentes tradiciones en psicología. Entonces tenemos una segunda etapa que es la de los metaanálisis. Y tenemos varios metaanálisis, realmente uno de los más interesantes es el de Lipsey y Wilson en 1993, que hicieron una reseña de 307 metaanálisis. 307 metaanálisis, o sea, con miles de personas. Y se pudo ver algo interesante, de que existen intervenciones eficaces para problemáticas particulares. Eso hizo que se desarrolle un criterio. Chambliss el grupo de Chambliss en los Estados Unidos fue una de las primeras que establecieron criterios para determinar qué psicoterapia específica funciona para qué problemática específica. Y ahí surgen los listados de psicoterapias basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Psicoterapias, intervenciones que han pasado por el filtro de la investigación. Por eso, la psicoterapia basada en la evidencia no es una corriente de psicología. Porque dentro de lo que son terapias basadas en la evidencia existen psicoterapias con diferentes modelos. Están los modelos en terapia cognitiva, conductual, terapias conductuales. La psicoterapia psicodinámica, por ejemplo, tiene algunos tratamientos que son considerados con cierta eficacia o con estatus de controversiales, bueno, en fin. Entonces, esto generó un movimiento dentro de los Estados Unidos muy importante que tomó la División 12 de la APA, que es la Asociación de Psicología de los Estados Unidos. Esto ocurre en la década de los 90. Ustedes se imaginan que después de la pregunta de Eysenck en 1952, tuvieron que pasar cuántas décadas para poder agrupar y decir, bueno señores, esto es lo que funciona para estas problemáticas, porque en ese periodo también se fue desarrollando sistemas de clasificación, como el DSM. Surge el DSM y presenta una propuesta de clasificación de los trastornos mentales, de las problemáticas. Entonces, si tenemos clasificaciones de trastornos mentales,
podemos desarrollar intervenciones específicas para esos cuadros. Si colocamos criterios de selección, Chambliss colocó tres estatus para las psicoterapias que estaban siendo estudiadas. Está el que tiene estatus bien establecido, el estatus probablemente eficaz y el estado experimental. Y cada estatus tiene sus requerimientos de cuántos ensayos clínicos randomizados con doble ciego debe tener, que debe ser estadísticamente superior a la medicación o al tratamiento habitual, en fin, debe ser conducido por manuales. Eso es muy importante, los manuales. Eso nos ayudó a los clínicos a seguir una ruta de decisiones dentro del trabajo terapéutico. Todo eso permitió que mejoremos significativamente nuestro trabajo dentro de la clínica. Los manuales, los protocolos de tratamiento. Entonces, las terapias basadas en la evidencia es una manera de encarar, es una manera de organizar nuestras intervenciones, el conocimiento que tenemos dentro de la psicología y las intervenciones que pueden devenir de esos conocimientos. Ahora, Hugo, una cosa muy interesante que yo creo que es importante ver, es que las psicoterapias que tienen mayor evidencia, la terapia cognitivo-conductual como un gran paradigma, es la que reúne mayores intervenciones con el estatus bien establecido, es decir, que reúne todos los requisitos. Y es interesante esto, que las terapias que tienen mayor evidencia de que funcionan son los que se construyen, se elaboran sobre modelos de explicativos que están basados en la evidencia, sobre teorías que surgen del laboratorio. Entonces, lo que surge en psicología, lo que se investiga en psicología, en investigación aplicada, surge de la investigación básica. Los mecanismos básicos sobre los que trabajamos están basados en investigación. Entonces, eso nos ayuda a estar más seguros que lo que estamos trabajando, lo que estamos entendiendo, no es simple, no es una intuición, no es un modelo teórico abstracto que no ha pasado por el filtro de la investigación, sino que es algo que ha surgido del laboratorio, los principios básicos sobre lo que estamos trabajando. Entonces, eso también nos ayuda a estar más seguros en el momento de intervenir, porque todo ha pasado por el filtro del método científico. Y bueno, el método científico es lo mejor que tenemos en el mundo, en la humanidad, para poder desarrollar conocimiento y tecnología de aplicación. Entonces, las terapias basadas en la evidencia tienen todos esos requerimientos y es muy interesante porque creo que nos ayuda a organizar mejor lo que vamos a estudiar y lo que vamos a aplicar. Genial, genial, doctora. Ahorita nos estaba hablando toda la importancia que tiene, aparte de cómo surgió, y me da mucho gusto porque a la audiencia que ve el canal, muchos son estudiantes en psicología. Entonces, para que tengan el conocimiento y sepan dónde surge, su importancia. Ahora, también hay algunas limitaciones. ¿Qué limitaciones usted le encuentra a las psicoterapias basadas en evidencia o áreas de oportunidad? ¿Y qué críticas se le han hecho también? Ajá. Bueno, vamos a hacer así. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos con las terapias basadas en la evidencia en este momento? Y que estas limitaciones y estas preguntas nos ayudan a crear o a desarrollar nuevas maneras de organizar este conocimiento. Uno de los problemas que tenemos actualmente
con el modelo con el que estamos trabajando de intervenciones específicas para cuadros específicos, por ejemplo, tratamiento cognitivo-conductual de Barlow para el pánico. Trabajamos eso para el trastorno de pánico. Perfecto. El tratamiento cognitivo-conductual para pánico de Barlow es perfecto. Es a lo que, si tenemos un paciente con trastorno de pánico y aplicamos el procedimiento, el protocolo, tal cual, las probabilidades de éxito son muy grandes. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa si este paciente, si esta persona viene con diferentes sintomatologías, con diferentes cuadros? Con lo que se llama actualmente comorbilidades, o se entiende como condiciones que son distintas que se presentan en una misma persona. Entonces, ahí, si recibimos entrenamientos en terapias específicas para cuadros específicos, entonces nos quedamos como que, espera, ¿y qué hago? ¿Qué protocolo aplico primero y qué aplico después? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo más urgente acá? Y como si también tiene depresión y también tiene ansiedad social y también tiene, como que se nos queda difícil. Como que queda en manos del terapeuta organizar y decidir. ¿Y eso qué es lo que pasa? Organizar y decidir en base a qué. ¿Cómo medimos entonces nuestra efectividad? Y cuando me refiero a efectividad para los estudiantes que me están escuchando, cuando hablo sobre efectividad, hablo sobre si esa psicoterapia funciona dentro del consultorio en ambientes naturales. Cuando hablo de eficacia, hablo de si esa intervención funciona en situaciones experimentales, dentro de un estudio. Entonces, si la efectividad de ese tratamiento depende de que el terapeuta tome las mejores decisiones con respecto a la jerarquía de intervenciones ante un caso que presenta varios cuadros, estamos en una situación delicada, frágil. Eso le da fragilidad a nuestra profesión. Porque sabemos que tenemos formaciones distintas, sabemos que algunos pueden recibir y pueden tener el privilegio de recibir formación buena en principios psicológicos, en principios psicológicos básicos, en mecanismos básicos, en la comprensión de los mecanismos básicos que generan estas situaciones problemáticas, en procesos centrales que van llevando, pero también sabemos que otros no. Entonces, si una persona viene con depresión y el terapeuta que le atiende está entrenado en activación comportamental, o en terapia cognitivo-conductual para la depresión, o en terapia interpersonal para la depresión, que son así, las terapias que están bien establecidas, qué suerte tiene ese paciente que recibió, que justo llegó a un consultorio donde el terapeuta sabe el tratamiento más efectivo. Pero también tiene TOC, y también tiene, no sé, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, y también tiene, y ahí el terapeuta dice, ay, ¿qué hago? Tiene depresión y uso activación comportamental, pero ¿qué hago con los pensamientos intrusivos y con sus rituales? ¿Y qué hago con esto que hace que no está pudiendo trabajar? ¿Y qué hago con la relación de pareja problemática que tiene? ¿Y qué hago con los conflictos que tiene con su familia? ¿Y qué hago con...? Entonces, la situación es frágil, porque va a depender de la experticia, va a depender de cuán bien formado esté el terapeuta. Entonces, ese es un problema. Y eso, las mentes brillantes que tenemos en psicología en este momento, por supuesto que lo están viendo, todos estamos viendo eso.
se van generando nuevas preguntas. Así como la pregunta de Gordon Paul, así como tenemos nuevas preguntas ahora, de que son lo que se formularon, y ahí voy a entrar en lo que es terapia basada en procesos, porque se fueron formando como preguntas. Hoffman y Hayes, que son dos de los, quizás probablemente los más grandes, las mentes más brillantes que tenemos ahora dentro de la psicología, formularon la pregunta que nos hacemos todos dentro de los consultorios, que es, ¿qué procesos biopsicosociales centrales deberían ser objeto de atención con este paciente dado? Con este objetivo, en esta situación, y cómo pueden ser cambiados de manera más eficiente. Eso nos obliga a ver la cosa de otra manera. Entonces, pasamos por, en el principio de la historia de la psicoterapia, se hacían intervenciones como, esto probablemente funciona para todo, tipo, bueno, vamos a hacer psicoanálisis y vamos a hacer este tratamiento para todo lo que el paciente trae. Vamos a hacer análisis de comportamiento dentro del modelo conductual, vamos a hacer análisis de comportamiento y vamos a trabajar eso para todo lo que el paciente trae. Vamos a hacer Gestalt para todo. No, no señores, vamos a hacer qué cosa específica funciona para qué cuadro específico. Ok, llegamos hasta ahora y decimos, sí, estoy mejorando mi capacidad de intervención, estoy produciendo cambios importantes, pero ¿qué hago cuando tengo todo eso? Y que estos protocolos tienen grandes limitaciones con respecto a ampliar el campo de visión e implementar cambios de maneras más centrales. Entonces, eso es lo que se preguntan, lo que se preguntaron estas mentes brillantes y fueron generando nuevos modelos. Es como que parece que abrimos otra vez, como que la propuesta es abrir de vuelta, o sea, en eso estamos ahora, en el último lustro, porque realmente esto está sucediendo en los últimos 5 o 6 años, o sea, eso es lo que está pasando ahora. Y se van generando otra vez modelos de intervención, de comprensión de los fenómenos del consultorio, donde, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para esta persona que tiene este contexto, que tiene estas vulnerabilidades y que tiene estas manifestaciones problemáticas? Entonces eso creo que más o menos responde lo que me preguntaba, Hugo. Muy bien, gracias doctora. Y aquí vamos a enlazar el siguiente tema que es, por ejemplo, todo el desarrollo de las generaciones en psicoterapia, ¿no? Primera generación, segunda y tercera generación, y hablar un poco acerca de la psicoterapia basada en procesos, porque yo sé que eso es algo también muy amplio, y igual también tenemos que leer el nuevo libro que Sí, salió. tenemos que Entonces, a leer. lo mejor algunas pinceladas, a lo mejor Tenemos que leer. unas primeras. Bueno, en lo que es desarrollo de los modelos, de los modelos en psicología, Hayes propuso una división arbitraria, pero interesante, o sea, sobre olas en la psicología, en lo que es la producción de conocimiento científico dentro de la comprensión de los fenómenos psicológicos. Entonces, tenemos una primera ola que se refiere a los modelos conductuales, a la explicación de los fenómenos desde los modelos conductuales, desde la explicación del aprendizaje, de cómo se adquieren ciertas conductas, cómo se mantienen, cómo se extinguen, cómo aprendemos, cuáles son los grandes paradigmas de comprensión, de adquisición de los comportamientos. Entonces ahí tenemos la primera ola, que sería el modelo conductual puro, de lo que
se crearon, o sea, en base a esos modelos, se fueron creando estrategias de cambio. Ahí surgieron realmente las mejores intervenciones, como las intervenciones de exposición, como la de sensibilización sistemática, como, en fin, bueno. Y luego, más o menos en 1950, esto que les cuento es así de las primeras décadas del siglo pasado. Y luego en 1950, 1960, Aaron Beck, Albert Ellis primero, Aaron Beck después, fueron desarrollando modelos explicativos basados en la comprensión de la cognición humana, de los pensamientos. Y esto fue generando estos modelos explicativos con respecto a la descripción del fenómeno psicológico basado en la cognición, en el pensamiento, fue generando también estrategias de cambio. Entonces ahí surge la terapia cognitiva. La terapia cognitiva surge de estas mentes brillantes que fueron agregando, porque eso es lo que ocurre. Y luego surge y esto se fue agregando al conocimiento científico y se fueron generando lo que se llaman las terapias cognitivo-conductuales. ¿Por qué? Porque dentro del tratamiento se incluyeron tanto la explicación como las intervenciones de cambio, estrategias que fueron del modelo conductual. Entonces surgen las terapias cognitivo-conductuales. Y tenemos estrategias de trabajo con las cogniciones, de rebatimiento cognitivo, de comprensión dentro de ese esquema, ese modelo explicativo, la comprensión de los sesgos de pensamiento, de procesamiento de la información, y se fueron generando estrategias de cambio basados en esos dos modelos que se consideraron que podrían ser complementarios. Y la investigación nos dio una fundamentación más fuerte para trabajar con estos dos modelos porque se vio que funciona. Que trabajar con estrategias cognitivas y conductuales funciona. Luego se fueron generando otros modelos, entre ellos los modelos que se basaron en la teoría de los marcos relacionales con Hayes y otros teóricos que fueron tomando de la tradición conductual skinneriana, fueron tomando ciertos conceptos y fueron desarrollando otras maneras de entender el aprendizaje, de entender cómo se adquieren comportamientos y cómo intervenir con eso. Entonces, ahí surgen las terapias de tercera generación. Está la terapia de aceptación y compromiso, también tenemos la terapia basada en mindfulness, la terapia analítica funcional, la terapia de activación comportamental, que adquiere principalmente fuertes tintes contextuales, en donde el contexto comienza a tomar relevancia sobre la explicación de los fenómenos psicológicos y de las problemáticas. Y dentro de lo que son estas tradiciones, yo creo que ahí se fueron pensando estas preguntas con respecto a cuáles son entonces los principios generales. Porque los terapeutas nos vemos dentro de diferentes procesos psicológicos. Espera, acá tenemos cogniciones, tenemos procesos atencionales, que son los que se trabajan con mindfulness. Tenemos manifestaciones emocionales, entendemos sobre las emociones. Tenemos comportamientos, o sea, varios dominios de estudio y de intervención. Entonces, el trabajo que están haciendo Hayes, Hoffman y todo un grupo de colegas es el de ver, primero, ¿cuáles son estos dominios, estas dimensiones psicopatológicas? O sea, ¿sobre qué fenómenos estamos trabajando de manera central? Sobre el afecto,
sobre, o sea, el estado del ánimo, sobre las emociones, sobre los impulsos, sobre la flexibilidad cognitiva, sobre la capacidad de metacognición y cuáles son las intervenciones que han demostrado mayor resultado. Y para eso se hicieron estudios espectaculares sobre qué es lo que funciona en psicoterapia. Y se vieron de ese estudio, que lo van a leer en el libro, se pueden ver intervenciones centrales, como por ejemplo, gestión de contingencias, control de estímulos, autogestión, resolución de problemas, trabajo con las cogniciones, habilidades interpersonales, mindfulness, motivación, o sea, todas las intervenciones que todos hacemos. Nosotros, todos los que trabajamos dentro de los consultorios, hacemos estas cosas. Entonces, esa organización es la que se está ahora proponiendo en procesos centrales, que es lo que propone la terapia basada en procesos. ¿Cuáles son los procesos, las dimensiones psicopatológicas o digamos normales y que se vuelven psicopatológicas porque generan malestar y sufrimiento? ¿Cuáles son las intervenciones que mejor funcionan y que deben ser aplicados a estos procesos? Y lo más interesante es que ellos proponen un modelo que está basado en la ciencia evolutiva. Eso me pareció así realmente muy genial, de cómo la ciencia, de cómo los conocimientos los conocimientos que tenemos en física, los conocimientos que tenemos en biología, los conocimientos que todo nos sirve para comprender los fenómenos de la realidad. Y utilizaron los procesos que la naturaleza sigue, que la vida sigue para mantenerse. O sea, por ejemplo, en la ciencia evolutiva, ¿cuáles son las especies que sobreviven? ¿Qué tipo de variación tiene que tener el comportamiento de esa especie para que haya una selección de lo que funciona y para que quede? Entonces, eso se fue viendo en psicología. ¿Cuál es el contexto adecuado para que un comportamiento funcione? ¿Qué cambios en ese comportamiento se debe hacer? Y de esos comportamientos, ¿qué es lo que se debe elegir y qué es lo que queda como el que mejor funciona? Eso realmente es muy interesante cómo se adapta la teoría de la evolutiva a la psicología y al trabajo que hacemos en consultorio. Entonces, la terapia basada en procesos propone eso, propone ver cuáles son las dimensiones psicológicas sobre lo que vamos a intervenir, cuáles son las decisiones que vamos a tomar con respecto a las intervenciones, qué es lo que funciona ahí, en qué contexto, viendo qué procesos. Es realmente muy interesante. Vamos a ver, porque esta es una propuesta, porque así surgen todos los cambios en la decisión que vamos a hacer, porque surgen en base a propuestas que luego se somete a la investigación. Entonces, eso es lo que están proponiendo a grosísimo modo, ¿verdad? Realmente no sé si pude presentar algo así Claro que sí, entendible. doctora, claro que sí. Siempre nos sorprende con sus aportaciones. Me gustaría aquí preguntarle cuáles son las áreas de oportunidad que observa de este trabajo. La verdad, pues yo desconozco en sí porque recién bueno, se está difundiendo el libro en español, así es que yo pues no, en mi caso no lo he leído, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas de oportunidad o cuestiones ahí que observa? Sí. Yo creo que la oportunidad que nos da es la de pensar el proceso psicoterapéutico de manera más amplia. Como te dije, el conocimiento nos da la oportunidad de ver mejor la realidad.
Y yo creo que esta propuesta, este modelo nuevo, nos ayuda a ver la problemática quizás de una manera más amplia. Nos ayuda a ver la problemática interconectada, porque ellos proponen que podamos ver las problemáticas en base a redes. Eso me está buenísimo, porque ya habrán visto, si vieron alguna clase de terapia basada en procesos, van a ver una problemática conectada con otra, conectada con otra, conectada con otra, y al final una tela de araña de temas que se van trabajando y se van interconectando. Entonces, una manera nueva de pensar lo que está ocurriendo en sesión. Ya no es intervención específica para situación específica, sino es intervención, puede ser una intervención X para una dimensión X que va a tener efecto en otra dimensión. Porque así funciona. Realmente esto podemos ver en consultorio. No sé, Hugo, yo creo que si vos atendés pacientes, clientes o como lo llames, vos podés trabajar, por ejemplo, una persona que pueda tener ansiedad social, ¿verdad? Y también tiene, a ver, ¿qué puedo pensar en? Y también tiene TOC, ponele. También tiene ciertos pensamientos intrusivos con ciertos rituales. Vos podés trabajar exposición con esa persona, o sea, vos podés trabajar el mecanismo de evitación que estás abordando con exposición, que tiene con TOC. Y ese trabajo y trabajar el concepto de exposición sobre algo específico, sobre, no sé, miedo a contaminarse. Entonces vos trabajás específicamente la exposición a ese miedo. Eso genera una red de conexión con el miedo que tiene de hablar con su jefe. Porque estás trabajando un mecanismo central. Entonces, por lo general, cuando se trabaja con una cosa, eso tiene una repercusión en otro ámbito. O sea, Y lo eso que es le muy llaman interesante. generalización, doctora. Exacto, Ah, exacto, exacto. Por supuesto que esto, yo no estoy diciendo algo nuevo con respecto al conocimiento que se tiene de lo que ocurre, pero es una manera de pensar, ya no es compartimentada, ya es conectada, interconectada con otras áreas y con otras funciones. O cuando trabajamos con una persona que tiene déficit de atención, por ejemplo. O trabajamos con alguien que no se puede concentrar simplemente. No hace falta que sea trastorno de déficit de atención, sino que simplemente no puede concentrarse porque tiene ciertos hábitos, porque tiene un entorno complicado, porque tiene hábitos de sueño complicado. Entonces, trabajamos la atención, trabajamos con atención plena, con mindfulness, pero eso también mejora su humor y eso también mejora su memoria, eso también mejora otras funciones cognitivas, eso también mejora que pueda tomar otras decisiones. Entonces, poder pensar de manera en redes está muy interesante. Y podemos ver que nuestro trabajo puede tener conexiones. Entonces, creo que todo eso son oportunidades de mejorar nuestra intervención dentro de la práctica psicoterapéutica. porque finalmente va a permitir también el desarrollo de otras investigaciones y Exacto. eso va a ser muy bueno. Ok, doctora, y la otra pregunta es, bueno, está enfocada a la importancia, ¿qué importancia tiene la investigación en psicoterapia? Enlazando todo lo que ya nos acaba de compartir y que igual tiene gran relevancia. Y bueno, creo que tiene una importancia central dentro de todo lo que estamos hablando. Todo lo que estamos hablando de lo que hacemos con nuestro paciente, con nuestro cliente dentro del consultorio, tiene que estar basado en la investigación. Tiene que
tiene que haber pasado por el requerimiento del método científico, y todo lo que proponemos, todo lo que se propone debe pasar por el filtro, porque eso nos da más seguridad. El método científico es lo mejor que tenemos en este momento. Y el método científico y como especialmente el método experimental es como lo máximo dentro de lo que tenemos nos ayuda a adquirir más seguridad dentro de de las decisiones que vamos a ir tomando en la clínica. Entonces creo que es central. Por eso de que considero tan interesante que los clínicos también hagan investigación. Entonces el conocimiento fluye y evoluciona de manera más rápida y efectiva. Y todas las ideas nuevas que podamos tener, porque podemos tener ideas nuevas y revolucionarias, al pasar por el filtro de la investigación, entonces nos ayuda a decir, ah, estamos en lo cierto. Porque si no, estamos en el campo de la especulación. Y de eso tenemos que huir, definitivamente tenemos que huir de la especulación, de los modelos que son meramente teóricos y que no pasaron por el filtro de la investigación, de hablar sobre cosas que no tenemos certezas. Entonces la investigación nos ayuda a tener certezas basadas en un método, que es lo mejor que tenemos los seres humanos en este momento de nuestra historia. Fíjese que eso que nos está comentando ahorita es muy importante y muy interesante. Me parece sumamente genial. Usted se ha preparado en esta área de la investigación y domina bien, o sea, las explicaciones, la comprensión de los conceptos, la forma en cómo tienen que ir trabajando, cómo se enlazan, todo eso. Pero, por ejemplo, una persona nueva que está empezando en todo esto, doctora, ¿qué sugerencia le da para que también pueda ir empezando a comprender un poco? Porque a veces los estudiantes ven, esto es inmenso. Bueno, como le digo yo a mi hija que está estudiando psicología, a mis sobrinos que están estudiando psicología, es algo que me gusta mucho, que me enorgullece mucho, que en este momento tengo 2 sobrinos que están estudiando psicología, tengo hijas de amigas que están estudiando psicología, mi hija está estudiando psicología, entonces como que les puedo decir, chicos, la clase de metodología, estudien bien. La clase de estadística que van a dar en el primer año, denle la mayor importancia posible, porque ustedes, si van a ser clínicos, psicoterapeutas, tienen que saber leer papers, tienen que saber leer investigaciones, tienen que saber entender eso que están leyendo. No es necesario que uno en su carrera, no sé, para ser un buen psicólogo tiene que trabajar con investigación. No, o sea, para ser un buen psicólogo tiene que tener buenos conocimientos. Y los buenos conocimientos, los conocimientos de primera, están en las investigaciones. Y uno tiene que saber leer eso. Tiene que saber comprender qué es el tamaño del efecto, qué son los metaanálisis. Si esta investigación que tengo enfrente tiene buena calidad, entonces tenemos que darle importancia a las clases de metodología que tenemos en la facultad. Eso nos va a ayudar a que podamos adquirir, a que podamos filtrar, a que podamos tener criterios de adquisición de conocimientos. Pregúntenle a sus profesores, pregunten qué investigaciones están atrás de esta afirmación. Denle importancia a las clases de metodología, de estadística, entonces eso nos va a ayudar, o sea, a adquirir conocimientos. Esa es la primera habilidad que tenemos que tener. Y tener criterio suficientemente bueno para aceptar un conocimiento, para aceptar un libro, un manual, no sé, un artículo. Eso es importante. Yo creo que así, que le den importancia a eso, que le pregunten a sus profesores, que le pregunten cuáles son las evidencias que están respaldando eso, porque hay veces que los profesores
pasamos el conocimiento. Yo personalmente siempre, porque sé la importancia, cuando doy clases, todas las clases que doy así, con las referencias, le doy las investigaciones que están sustentando lo que estoy diciendo. Entonces, pedir eso, pero hay veces que no, como que se da por sentado que este conocimiento existe y que es válido, pero cuando somos estudiantes es importante que nos internalicemos de cuáles son las investigaciones que están sustentando esta afirmación. Entonces, háganse esa pregunta, investiguen sobre eso, sean curiosos, como decía mi papá, sean curiosos, pregunten, vean, busquen. Nosotros tenemos, ustedes no se imaginan, yo tengo 48 años, cuando me recibí tenía 24. Cuando hice mi tesis tenía 25. Yo no tenía acceso a la investigación cuando eso. Mi facultad no tenía conexión con bases de datos. Y las investigaciones que yo pude leer para mi tesis fueron 3 o 4. Gente, ustedes tienen en su teléfono, tienen el académico, Google Académico, tienen en su teléfono. Pueden colocar cualquier palabra clave y van a tener todas las investigaciones, todo el conocimiento en sus manos. El acceso que tenemos ahora es increíble, es nunca visto en la historia de la humanidad. Entonces, realmente hay que aprovechar eso. Es saber acceder a eso, a entrar en el Google académico nomás. Y van a poder adquirir el conocimiento. Y eso es muy importante. En este momento, así, saber dónde buscar es lo más, la ventaja más grande que podamos tener. Ya hablé muchísimo. Doctora, encantados. Y unas recomendaciones aquí para los psicólogos y colegas que, bueno, que ya a lo mejor ya tenemos tiempo trabajando. Ahorita hay varias cosas que tenemos que leer. ¿Qué recomendaciones nos da para aquellos que ya llevamos un poquito de tiempo? Psicólogos ya. Bueno, la recomendación es, primero, antes que nada, nunca creer que ya sabemos todo, porque no sabemos todo. Esto es un océano de cosas, por suerte. Nunca creer que ya sabemos todo, por más de que ya lleguemos al estadio en el que nos sentimos más cómodos dentro del consultorio y que lo que hacemos creemos que funciona. Y de si el paciente viene y no se engancha y no mejora, es porque el paciente está con resistencia, porque no quiere cambiar, porque qué sé yo. No, es pensar de que probablemente tengamos que conocer más, probablemente tengamos que estudiar más. Esto nunca termina, nunca termina. Así, yo creo que no. Creo que no es mentira lo que estoy diciendo en el sentido de que vos podés tener 40 años, 50 años y vas a seguir estudiando porque el conocimiento se va a seguir generando. Por suerte, porque hay un círculo virtuoso en esto. Entonces, primero, no pensar que ya sabemos todo. Siempre estar atentos y así como con las antenitas del Chapulín Colorado, como las antenitas ahí, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Saber dónde está el conocimiento de calidad. Y para eso el criterio es la evidencia. Saber las páginas que hay que consultar. El de la APA, el del NICE de Inglaterra, las guías clínicas de España, grandes instituciones que son muy buenas para organizar el conocimiento serio, con criterios bien exigentes. Entonces, en psicoterapia tenemos mucho, hay mucho, ahí está, en el teléfono están todas las guías clínicas en el teléfono. Entonces, buscar
investigar, ser curiosos, nunca dar por sentado que ya sabemos todo, porque eso es muy peligroso, pensar eso. Y bueno, abrumarse con eso, sino que sentirse felices de que esto es así. Sí, tipo, nunca nos vamos a aburrir. Vamos a tomar así, como que nunca nos vamos a aburrir, que todos tenemos nuestro tiempo, supervisar los casos, eso también es muy importante, supervisar los casos con un terapeuta que esté formado, que sea experiente en eso que queremos ver, no quedarnos con la duda. Son recomendaciones que yo creo que les podría servir y les podría ayudar. Gracias, doctora. Claro que sí. Y fíjese que me llamó mucho la atención cuando dice que a veces se atribuye al consultante el hecho de que tiene un problema, o sea, a lo mejor tiene resistencia al cambio, cosas así, cuando realmente lo que nos hace falta es mejorar nuestra práctica, ¿no? Nosotros, Cuestionar nuestra práctica clínica. así mismo. Es lo que Linehan pudo ver, Marshall Linehan pudo ver tratando a las personas con trastorno límite de la personalidad, en el que generalmente los terapeutas piensan que el motivo de la falta de mejoría está en el paciente por sus déficits graves interpersonales, de regulación emocional, se pelea con el terapeuta, cosas así. Pero en realidad es la comprensión del cuadro, es ver estrategias más efectivas de manejo, es utilizar y aprovechar esas dificultades interpersonales para moldear nuevas habilidades interpersonales con estrategias bien pensadas como las que propone la terapia dialéctico-conductual. Entonces, creo que eso fue así como un estirón de oreja a los terapeutas que piensan que es el paciente el que no quiere cambiar o que es perezoso o que no sé, o que tiene... Somos nosotros los que tenemos que mejorar todavía. Y eso todavía falta mucho. Sí, el eterno aprendiz, ¿verdad? Sí, Así doctora. es. Bueno, ¿qué proyectos tiene en puerta? Usted siempre anda muy ocupada, ¿verdad? Con libros, dictando seminarios, eh, impartiendo conferencias, grabaciones, Sí. etcétera, etcétera. ¿Qué proyectos tiene en puerta? ¿Qué está haciendo, doctora? Coméntanos un poquito. Bueno, ahora, aparte de todas esas cosas que dijiste que sí estoy haciendo y que realmente me llenan de gratificación, me llenan de cansancio, pero de gratificación también. En este momento estamos trabajando con un proyecto muy interesante de estudio del genoma del trastorno obsesivo compulsivo dentro de una organización latinoamericana que está recibiendo fondos de la National Institute of Health. Está buenísimo. Entonces, ese es el proyecto en el que estamos ahora, que vamos a hacer entrevistas, o sea, capítulo Paraguay, porque es una organización de toda Latinoamérica para, para establecer el genoma del TOC. Entonces, está muy bueno eso en lo que estamos ahora. Vamos a hacer entrevistas y vamos a extraer muestras de cada paciente que va a ser analizado allá en los Estados Unidos. Y así, eso me gusta mucho. Trabajar con investigación es muy interesante. Trabajar con contribuciones al océano de conocimientos. Bueno, como ustedes saben, la doctora Olivia Gamarra es un referente a nivel mundial en cuanto a Uy, psicoterapia, en la cuestión de la psicología científica. Entonces, pues hay que tomar en consideración todos los elementos de esta charla, estudiantes, profesionales de la psicología, todos tenemos mucho que aprender de la doctora. Yo en lo particular sigo sus redes sociales, estoy al pendiente también cuando le hacen alguna entrevista.
estoy muy complacido que me haya dado esta oportunidad y para mí pues es otra meta cumplida, otro sueño cumplido, igual con otros colegas que hemos participado. Y doctora, darle las gracias, no tengo cómo agradecerle este valioso tiempo y que nos haya compartido su experiencia, un poco de su gran conocimiento, porque pues, conoce mucho más. Entonces, pero muchas gracias, doctora, la verdad, un honor. Ay, Hugo, sos demasiado amable. Muchísimas gracias. No sé, no sé si me merezco tanto, pero, pero muchísimas gracias, sos muy amable. Realmente para mí es muy gratificante, fue muy gratificante estar compartiendo contigo. Se fue el tiempo, no sé, ojalá que no le aburra ahora cuando nos escuchen. Pero bueno, entonces, si puedo colaborar con algo, con alguna cosa, a los terapeutas que están ahí trabajando, y yo sé que cuesta, que no es fácil, al comienzo es más difícil, luego, bueno, uno se puede acomodar un poco mejor, pero es muy gratificante. Y bueno, muchísimas gracias, Hugo, realmente fue un placer. Gracias a usted, doctora. Y si nos puede apoyar ahí con, a lo mejor algunos contactos, lo van a ver en la caja de los comentarios para que puedan contactar ahí con la doctora, los institutos donde trabaja. Y ustedes, como saben, están en Ítaca, está el Sensorium. Bueno, no acabo. Diferentes países. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. No sé a qué Bueno, hora son allá, ya, ya comió, apenas va a comer. bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Estoy en Sensorium, que es la institución en la que estoy trabajando con Celeste Airaldi, que es nuestra directora, también con otros institutos. Entonces tengo mis redes sociales, ahí me pueden escribir, así como me encontraste vos, ¿verdad? Entonces, encantada de poder recibir comentarios o, no sé, preguntas o lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Chaucito. Ahí, voy a... Ahí. Cerrar la